Así que bueno, muchas gracias a Logro por invitarme a dar esta charla. Como siempre, un poco la idea es empezar a dónde estamos parados hoy en el mercado, dónde estamos, en qué niveles de precios estamos y analizar un poquito los últimos movimientos que tuvo el mercado. Básicamente nosotros lo que tuvimos fue una muy fuerte suba de todos los productos durante el mes de abril hasta mediados de mayo. Esa fuerte suba, fue impulsada básicamente porque los fondos, lo que veníamos conversando, era que los fondos especulativos estaban con posiciones vendidas muy grandes, sobre todo no eran enormes las posiciones y sobre todo para la época, previo a el periodo climático, o sea, al momento donde se va a sembrar y luego viene julio-agosto, que es el mercado climático de Estados Unidos, donde es el periodo crítico de los cultivos. Entonces estaban muy vendidos para entrar en ese periodo donde hay mucha volatilidad de esa manera tan vendida. Lo que pasó posteriormente es que los fondos salieron digamos, recompraron esa posición, cubrieron muy rápidamente, eso se produjo una fuerte suba y luego todas las noticias respecto del clima para Estados Unidos y en el caso del trigo para el problema que venía teniendo Rusia cambiaron. Los pronósticos, el clima empezó a mejorar, la siembra en Estados Unidos vino en tiempo y forma, Rusia, el problema de las heladas para el tema del trigo fueron mucho menores o los problemas fueron menores y todo el miedo que había de que no se iba a poder resembrar finalmente se resembró. Y de ahí en más el mercado empezó a caer, que ahora vamos a ver producto por producto. Y en Argentina estaba el problema de, acuérdense, precios altos de los insumos, la gente no quería sembrar el trigo porque no le daban los precios eran muy malos, todo ese problema de Rusia, el mercado reaccionó, empezó a subir los precios FOBs, pegó una suba muy importante, el trigo empezó a ser atractivo y eso lo que hizo fue subir el ALIA. Esto es la soja julio en Chicago. Desde mediados de abril el mercado tuvo una suba y sobre todo desde las últimas semanas de abril el mercado hasta mediados de mayo tuvo una tremenda suba de más de $30. Toda esa suba, fíjense que hace un triple techo el mercado de Chicago y de ahí en más el mercado comienza a caer fuertemente con una tendencia, o sea, vuelve a retomar la tendencia bajista original y pierde toda la suba que había tenido desde mediados de abril hasta mediados de mayo, la pierde desde mediados de mayo hasta fines de junio. El mercado hoy está un poquito rebotando por estar un poco sobrevendido, un tema técnico, se va a ver más claro en lo que es maíz y trigo. El caso del maíz fue un poco distinto. El maíz es como el que se adelanta siempre lleva un poquito de si uno quiere ver qué pasa en soja últimamente, mira un poquito el maíz va un poquito por delante. Fue una fuerte suba también desde abril, fíjense que subió $14, pero el maíz cayó aún más, o sea, no solamente que perdió toda la suba, sino que encima perdió más y estamos en valores muy bajos. Hay un índice que es digamos, el índice del RSI, que es el de fuerza o que de momentum, digamos, lo que está indicando es que al estar debajo de 30, es una indicación técnica que el mercado estaría sobrevendido, el mercado está reaccionando, esto es más técnico que otra cosa. Los fundamentos, ahora vamos a ver, de todos los mercados siguen siendo pesados, estamos en una situación de recomposición clara de stocks, y con pronósticos de clima bueno para Estados Unidos. Caso del trigo Chicago, esto pongo a la posición diciembre, que es la posición sobre básicamente del trigo nuevo aquí en Argentina. Y de vuelta lo mismo, el mercado subió $55 desde abril hasta mediados de mayo y de ahí en más hasta hoy perdió los $50 que había ganado. Mercado que está técnicamente sobre vendido, mercado que está en un rebote, que se llama un rebote técnico a la suba,
no es que hay nada de noticia o cambio en los fundamentos, sino simplemente es para hacer este, un poco elemental, digamos, bajó mucho y el mercado rebota. Si yo me pongo en la historia, lo que veo es que mi sensación es que estamos en una situación muy parecida a lo que ocurrió después de los máximos precios que tuvimos en el 2012. Es decir, durante el 2012 tuvimos un ciclo alcista y luego tuvimos 2013-2014, que fue un ciclo de corrección, con varios años después, donde tuvimos un mercado lánguido, muy débil, debido a básicamente stocks elevados en todos los productos, sobre todo en Estados Unidos. Hoy me parece que estamos en una situación bastante similar, ahora vamos a ver los gráficos, estamos en el periodo de corrección de los precios que tuvimos 2021 y sobre todo 2022. Esa suba de los precios de 2021 y 2022, se vieron, el argumento de esa suba era stocks muy bajos en Estados Unidos con problemas climáticos en Sudamérica por la Niña. Entonces, tenemos 2012, 2011, 2012, esto es el maíz en Chicago, corrección en el 2013, 2014 y después tuvimos 2015 al 2020 con precios en un rango bajo. Hoy nos encontramos en la corrección, fíjense que estamos 2022, es el máximo de los precios, 2023 comienza la corrección, hoy estamos llegando a los niveles donde llegó la corrección del 2013-2014. Entonces, hoy esperar un maíz en Chicago cercano a niveles de los, digamos, de los 400 puntos es bastante lógico y diríamos que si Estados Unidos llega a tener una buena cosecha, es probable que podríamos ir a un rango donde de 400 puntos para arriba serían buenos valores en Chicago. En el caso de la soja, es lo mismo. Tenemos el 2012 con el pico de precios muy similar a lo que pasó en el 2022. Y la corrección la tenemos acá en el 2014 con una tremenda caída de precios que se acomoda en el 2015. Hoy estamos con una corrección que comienza en el 2023, continúa en este año 2024. Pero si vemos esto, lo que estamos viendo es que estaríamos en la parte alta de la corrección del rango. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si Estados Unidos va a la recomposición de stocks, que ahora vamos a ver que se está proyectando, con un clima normal, es probable que estemos todavía, aunque no nos gusten, valores altos. Esto todo va a depender del clima, porque los fundamentos son bastante pesados. Esto no implica que no tengamos oportunidades de tener precios donde nos permitan tener buenas rentas acá en Argentina. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es mucha volatilidad por delante, con lo cual veo que vamos a tener oportunidades. El trigo, máximo del 2012, corrección fuerte del 2013, que continuó hasta el 2016. Fíjate que después tuvimos un rango de precios muy bajos del trigo durante muchos años. Tenemos el pico del 2022, que supera lo que pasó en el 2012. Básicamente acá es el efecto de la guerra de Rusia y Ucrania. 30% de las exportaciones mundiales de trigo en peligro, corte del abastecimiento. Esto produjo una estampida de precios, coberturas tremendas en los mercados de futuros, y de ahí en más tenemos la corrección. Hoy estamos en valores que similares a la corrección que tuvimos durante el 2013-2014, o sea que ya el trigo pegó una corrección muy fuerte de precios, muy rápida. En el caso de la soja, nosotros el impacto de la baja que hemos tenido, que yo mostré desde de lo que pasó, toda esta baja que hemos tenido en abril, digamos de mayo, de mayo hasta el día de hoy, en realidad nosotros en el mercado quedó disimulada.
nosotros estamos viendo el precio resultante de los precios FOB. Acá lo que pasó fue que Chicago cayó muy violentamente, pero las primas FOB y lo que es el costo y flete de la soja brasilera puesta en China subió tremendamente. Entonces, gran parte de la baja que tuvimos en Chicago se vio compensada por el diferencial FOB y el diferencial CIF a China, y eso nos mantuvo los precios que nosotros en realidad vemos localmente una estabilidad de precios. Sin embargo, Chicago tuvo una caída muy importante. Este es el fortalecimiento de los basis, que cada vez van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque el mercado de Chicago cada vez refleja el mercado interno de Estados Unidos. La participación hoy de Sudamérica es muy superior a la que era en la exportación, en el comercio internacional y sobre todo de soja, es tremendamente superior a lo que era hace 30 años atrás. Entonces ya el mercado de Chicago ya no refleja tanto el mercado internacional, sino un mercado interno. Y cada vez vamos a tener que trabajar con lo que es los basis o los diferenciales que hay entre nuestro mercado y el mercado de Chicago, que ahora lo vamos a profundizar un poco. La semana pasada tuvimos un reporte importante, es el reporte trimestral del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde te da los stocks trimestrales, es decir, acá uno cuando ve el reporte mensual del Departamento de Agricultura siempre está viendo los stocks finales proyectados al final de la campaña. Lo que informa en este reporte trimestral es los stocks reales, es decir, hace un relevamiento entre los productores y entre los acopios y todo lo que son las fábricas, y dice, señores, acá queda al final del trimestre, queda tanta soja, queda tanto maíz. Y en este reporte en especial, lo que informó fue el área real sembrada según su estimación. En marzo habían hecho un relevamiento sobre la intención de siembra. Esto es la primera relevamiento de campo real de cuánto está sembrado. Con lo cual había bastante expectativa. El reporte fue en general de bajista a neutral, sobre todo más bajista para el maíz que para la soja. Lo analizamos un poquito rápidamente en detalle, es decir, los stocks que quedan después del tercer trimestre en Estados Unidos fueron 3 millones de toneladas arriba de lo que estimaban los analistas, con lo cual esto fue un impacto bajista para el mercado. Los analistas esperaban que iba a haber menos stocks. Bueno, hay más stocks de lo que estimaban. Y encima hay 22% más de maíz a esta época del año respecto del año pasado. Esto es lo que yo le digo, lo que estamos hablando de lo que es la recomposición de stocks, que básicamente, ¿qué es lo que le está mostrando al mercado esto? Y le está diciendo, miren, acá oferta hay, quédense tranquilos, no hay por qué pagar más precios o apresurarse a hacer las compras, porque acá mercadería queda. Y encima después tenemos todo lo que es la cosecha en Brasil y la oferta que está viendo sudamericana de maíz, con el maíz de Argentina más el maíz que viene de la safrinha brasileña. El área de maíz sembrada también fue superior a lo que estimaban los analistas, 580.000 hectáreas más. Esto, si yo pongo el rinde que está estimando el USDA para la campaña, me da un equivalente a que aparezcan 6 millones y medio de toneladas más de producción. Y son, perdón, esto es arriba de lo que había estimado en marzo, o sea, que era el último número. Y 445.000 hectáreas arriba de lo que el mercado estimaba, de lo que estimaban los analistas. Esto es lo que me está diciendo que nosotros, en condiciones normales, climáticas hacia adelante, vamos a una acumulación de stocks, que ahora vamos a ver bien los números, donde no se, por el peso mismo de la oferta, no se ve que pueda haber una recuperación de precios sostenida en el tiempo. Podrá haber, sí, rallies temporales, todo esto hablando desde el punto de vista de los fundamentales, pero vamos a ver que hay otros ingredientes exógenos al mercado que yo creo que esto le van a dar posibilidades, como dije anteriormente, de tener en algún momento precios interesantes como para poder tener márgenes buenos en nuestra próxima campaña. Estamos entrando en el periodo crítico donde se definen los cultivos en Estados Unidos y en realidad
los fondos están de vuelta, se han puesto en posición vendida muy fuerte, muy grande, con todo un mercado climático para adelante, donde vamos a ver que hay muchos más factores, sobre todo el tema climático cada vez está, los climas son cada vez más extremos, los fenómenos meteorológicos están siendo cada vez más fuertes, o por lo menos es la percepción que tiene la gente, y esa percepción es la que después se traslada a los mercados. Eh, con lo cual, en un escenario de fundamentos pesados o débiles, la función de los precios va a ser atraer demanda. Es decir, el mercado va a tener que buscar la forma de que esa mercadería salga al mercado y la manera esa es a través de los precios. Básicamente así funciona el mecanismo del mercado. O sea que los precios son los que van a tener que estimular la demanda para que los stocks no se acumulen tan pesadamente. Visto desde el punto de vista gráfico, estos son los stocks al 1 de junio, estos son los stocks reales que había, son los mayores stocks en 4 años en valores absolutos y también en términos de relación stock-consumo, es decir, cuántos stocks quedan respecto de la demanda que tienen. Entonces, claramente estamos en un periodo de recuperación de stocks, de acumulación de stocks en el caso del maíz, y si yo voy a los stocks finales proyectados para el final de la campaña, de vuelta, fíjense los stocks finales, cómo vienen creciendo. Y la relación stock-consumo, estamos en los mayores en 5 años. Y si yo, esta línea roja que trazo acá, veo la historia, esta línea roja la trazo sobre la línea verde. La línea verde me está diciendo la relación stock-consumo, es decir, cuántos stocks me van a quedar al final de la campaña respecto de la demanda que tiene Estados Unidos. Y acá lo que me estoy diciendo es que estoy en un nivel, voy a llegar a un nivel de stocks bastante alta respecto del nivel histórico. Entonces, cuando yo tengo relaciones stock-consumo bajas, esto me implica que me quedo con muy pocos stocks en Estados Unidos, el mercado se pone nervioso y los precios suben. Como siempre decimos, una relación stock-consumo baja para Estados Unidos, en el caso del maíz estamos hablando de relaciones cercanas al 10%. 10% para arriba empieza a estar holgado, 10% ya es una situación tirante que requiere precios más altos. Estos son los últimos años, los cuadros de oferta y de demanda de Estados Unidos. En la campaña 22-23 estábamos, acuérdense que estábamos con relaciones stock-consumo muy tirantes, las 3 campañas, desde la 2021 a la 22-23, entre el 8 y el 10% de relaciones stock-consumo. Stocks bajos, precios altos. Recomposición de stocks en la campaña actual, pasamos de una relación stock-consumo del 10 al 14 y ahora vamos a pasar a una relación stock-consumo de arriba del 14. Con lo cual, si yo mido de 2 campañas atrás a lo que se proyecta para la nueva campaña, cuánto maíz más va a haber en Estados Unidos al final de la campaña, estaríamos con 19 millones de toneladas más, que implica un 55% más. Entonces, esto es lo que yo le digo que estemos fundamentos desde el punto de vista de los números pesados. En el caso de la soja, el reporte no fue tan bajista, al revés, diría que los stocks de soja estuvieron en línea con lo que el mercado esperaba, pero son un 22% arriba del año pasado. Es decir, hay stocks en Estados Unidos al 1 de junio, 22% arriba mayores a los que había el año pasado. El área de soja fue menor a lo que dijo el USDA en marzo y 650.000 hectáreas menos respecto a lo que esperaban los analistas. Ese día el mercado reaccionó al alza al inicio, pero después fue perdiendo fuerza porque el maíz estaba débil y se dieron cuenta que independientemente de que haya un poco menos de área, los números o los stocks van a seguir siendo bien abundantes en Estados Unidos. De vuelta, con un clima normal, vamos a ir a la proyección que les voy a mostrar ahora, donde vamos a tener una oferta abundante, donde la demanda va a estar tranquila, y después vamos a hablar un poco de la demanda, que ya la demanda de por sí, sobre todo China, por temas económicos, está más planchada. Entonces, eso nos hace que estemos en un mercado
un poco pesado, pero los precios no son malos, eso es lo que, por eso mostré la historia. Es decir, estamos todavía en precios, estamos en el periodo de la corrección. Y todavía no ocurrió esta proyección de que vamos a tener esa abundancia de stock porque falta todo el clima y el desarrollo del cultivo en Estados Unidos. Y después va a venir la historia de Sudamérica, que también hoy, al ser mucho más importante en el abastecimiento del mercado internacional, todos los focos después que venga Estados Unidos se va a poner sobre Sudamérica, en un año que va a ser niña. De vuelta, gráficamente, los stocks se proyectan, stocks finales. Ahora lo que le mostré antes eran stocks reales al 1 de junio. Ahora le estoy hablando de, bueno, yo proyecto el área, veo el rinde de tendencia, hago un cuadro de oferta y demanda que se los voy a mostrar ahora y el Departamento de Agricultura dice, bueno, yo voy a terminar la campaña que viene con tantos stocks. Y esos stocks representan tal porcentaje de mi demanda, que es la relación stock-consumo. Bueno, voy de vuelta a una recomposición importante, 5 años de recomposición de stocks en valores absolutos y en relación stock-consumo. ¿Dónde estoy parado respecto del nivel histórico en la relación stock-consumo? Y bueno, salgo de la zona de riesgo, que son todos estos años de acá, relaciones stock-consumo cercanas al 5%, así como les dije que el 10% encendía las alarmas en el maíz, en la soja es el 5%. Bueno, hoy vamos a ver que estamos muy por arriba. Con lo cual no hay ninguna necesidad para que China salga a comprar como hacía antes, que no solamente compraba lo de hoy, sino que compraba sus necesidades futuras, porque tenía miedo de que al tener stock bajos en Estados Unidos, cualquier problema climático que viniera posteriormente en Sudamérica, eso iba a hacer explotar los precios. Entonces él mismo sostenía, es decir, China cambió la forma de comprar, claramente. Y esto es el cuadro de oferta y de demanda de los últimos años en Estados Unidos, donde, fíjense, en la 2021 estábamos, acuérdense, partimos casi de un 4,5%, llegamos a un 6%, tuvimos 6% relación stock-consumo en la 22-23. Ya en la campaña actual, la que va a terminar ahora a fin de agosto en Estados Unidos, estamos con una relación stock-consumo del 9%. Y si todo viene bien en la campaña que viene, con 34,5 millones o más de 34,5 millones de hectáreas sembradas y más de 3.500 kilos de rinde promedio, una producción de 121 millones de toneladas, terminaríamos con unos stocks finales de 12,5 millones. Es decir, que yo tendría casi 3 millones de toneladas más que como voy a terminar la campaña actual a fin de agosto es decir, un 30% más, y 5 millones más de toneladas de hace 2 años, es decir, un 73%. ¿Por qué hablo de hace 2 años? Porque fue el pico de precios de stock bajos en Estados Unidos con problemas climáticos sudamericanos. Esa situación es muy probable que no la tengamos, con lo cual, mercado más tranquilo. Y por último, trigo. El trigo, acuérdense que ya lo que informó no son los stocks, sino son stocks finales, porque ya están al final de la campaña pasada y están cosechando la nueva campaña. Y de vuelta también, 500.000 toneladas más de lo que esperaban los mercados, 400.000 toneladas de la última estimación. Lo que fue medio raro es que en realidad en el trigo de invierno el área sembrada la disminuyó, pero aumentó el área cosechable, el área cosechada. Básicamente se habían pasado de rosca, el año pasado tuvieron un serio problema, mucha pérdida de área. Y cuando proyectaron el área cosechable de esta campaña, se habían pasado un poco de rosca, y bueno, eso lo sinceraron, y entonces, por más que hayan, digamos, aumentaron en mayor proporción el área cosechable o en mayor cantidad de lo que disminuyeron el área sembrada. Básicamente esto lo que a mí me repercutiría sería en un aumento de stock finales de 4 millones de toneladas, que seguramente lo vamos a ver reflejado en el reporte de ahora, del próximo 12 de julio, que es el reporte mensual del Departamento de Agricultura. Básicamente todo esto en trigo no impactaron en los precios. Y si yo voy de vuelta y miro la relación histórica, estoy muy confortable en lo que es trigo en Estados Unidos, tanto en los stocks finales en valores absolutos y en relación a stock consumo.
¿Qué está pasando con el mercado internacional de trigo? Bueno, tuvimos eh, una baja fuerte de precios. Es decir, acuérdense que nosotros tuvimos primero una suba muy fuerte cuando vinieron las heladas y los problemas climáticos en Rusia, donde todos empezaron a decir, bueno, acá la producción de Rusia y Ucrania va a ser bastante menor, podemos tener un problema. Hoy lo que están diciendo es, bueno, el problema no es tan grave. En realidad hubo una recuperación de los trigos, pudieron resembrar, y eso hizo bajar fuerte tanto los precios de los futuros del MATIF, del trigo europeo, el trigo francés, en el MATIF, en el mercado de futuros, y los precios FOB cayeron $30 desde fines de mayo a hoy. Es decir, que de vuelta los valores FOB del trigo ruso, ucraniano y rumano, que son los que están ganando las licitaciones internacionales, cayeron en los últimos 20 días. ¿Cómo viene Estados Unidos? Que va a ser clave para saber si todas estas proyecciones que hablamos recién se van a cumplir o no. Bueno, la condición del cultivo está muy buena. O sea, 67% del maíz sembrado está de bueno a excelente, contra 51% que estaba el año pasado. Es decir, que estoy 16 puntos mejor en la condición del cultivo que el año pasado. Entonces, problema hoy el maíz no lo tiene en Estados Unidos. ¿Cómo está la soja? 67% de lo que está sembrado en Estados Unidos está en condición de buena excelente, contra el año pasado 50%, es decir, 17% arriba del año pasado. Estoy mucho mejor en la condición del cultivo de lo que estuve el año pasado. Y el trigo, bueno, pues ya se está cosechando, está 11 puntos arriba del año pasado. Así que todos los cultivos están mejor. Esto le da tranquilidad al mercado porque dice, bueno, es lograble lo que está proyectando el USDA. La pregunta, hasta ahora, todos los datos que yo le di es por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta no hay ningún problema, acumulación de stocks, parecería como que no hay ninguna necesidad por parte de los compradores de presionar el mercado a través de los precios para poder hacerse de mercadería. Un mercado bien abastecido. Por el lado de la demanda, principal comprador, en el caso de la soja, que es uno de los principales productos nuestros, ya todos sabemos que China tiene un crecimiento más débil, tiene una economía más débil, está teniendo problemas, tiene un problema serio en el mercado inmobiliario, todas esas empresas fuertes de desarrollos inmobiliarios tuvieron problemas graves que tuvieron que ser salvadas por el gobierno central. Los gobiernos provinciales, digamos, en China, se han endeudado mucho, han hecho mucha obra pública que no tiene un rendimiento de la inversión, es decir, no tiene tiene un beneficio social, pero no tiene un beneficio económico, un repago de eso. Entonces quedaron muy endeudados, con lo cual el gobierno ha tenido que salir a solventarlos. Entonces, todo ese menor crecimiento se ha traducido en un menor consumo, ¿no? O sea, claramente los chinos están consumiendo menos porque están con un problema económico. Y eso se está trasladando en un menor consumo de carne. Los márgenes de los cerdos eran muy malos, las últimas reuniones habíamos mostrado que estaban muy mal, han mejorado mucho, han tenido que tener subsidio, el gobierno ha salido a intervenir los mercados, a sostener los precios. Entonces, el margen de molienda de soja hoy es negativo. Habíamos tenido, fíjense, desde febrero hasta abril una recuperación muy importante. Estábamos más o menos con entre 30 y 40 dólares de margen por tonelada molida. Cada una de estas líneas es una región distinta en China de cómo están los márgenes de molienda, de soja. Hoy estamos alrededor entre 10 y 25 dólares de pérdida por tonelada. Entonces, no hay mucho incentivo a que los chinos compren soja y sobre todo que vayan haciendo compras muy por delante como hacían antes. Bueno, van comprando lo que van necesitando para ir moliendo y no tienen ningún apuro porque soja hay. Y sí, lo que mejoró mucho son los márgenes
de los productores de los cerdos, que esto es positivo. Esto básicamente es una intervención del gobierno. Fíjense que nosotros en las últimas reuniones hablábamos que estábamos con márgenes entre 10 y 20 dólares por cabeza. Hoy estamos 60 dólares, 59 dólares positivo, pero básicamente esto es por intervención del gobierno, con subsidios, con ayudas, pero el mercado no está fuerte. Se está recuperando, sí, pero no hay mucha atracción por parte de la demanda. Consumo de carne, fíjense cómo cayó respecto del año pasado, cerdos, esto de acá, pollo, la carne la carne vacuna es un producto de super lujo en China, con lo cual no ha sufrido tanto el problema de la caída del consumo o de la caída de los ingresos. Como les comenté antes, lo que pasó acá fue que mientras Chicago caía, nosotros tuvimos un fortalecimiento de los Base y FOB. Y acá tenemos un adicional en Argentina, que es el comportamiento del productor ante las variables internas nuestras, sobre todo la variable que más mira el productor es el tipo de cambio. En la medida que uno tiene la sensación de que el tipo de cambio se va atrasando todo digamos, las especulaciones que uno puede hacer alrededor del tipo de cambio, cuando esto sucede y los precios no le gusta al productor, el productor retiene, no vende. Cuando no vende, lo que empieza a pasar es que los precios locales empiezan a subir y nosotros nos empezamos a encarecer respecto de Chicago, que es una variable que tenemos que empezar a mirar y es más, yo creo que los productores deberían empezar a operar esto. La línea naranja que les muestro acá es la soja en Chicago, ¿sí? La caída que tuvimos a partir de mediados de mayo a hoy, pero la línea violeta, esta que les estoy mostrando acá, es el cociente entre el precio del mercado a término de julio y la soja de Chicago en dólares. ¿Qué me está diciendo esto? Que mientras Chicago cae, la soja nuestra se va poniendo más cara. Es decir, que hoy el precio del MATBA es un 74% en dólares del valor de Chicago. Y en abril esto era apenas el 70%. O sea, esto en términos de dólar por tonelada es mucha plata. Y esto a mí también me sirve para ver si es otro indicador de cómo estoy de precios. O sea, estoy caro, estoy barato. Y muchas veces yo creo que en la comercialización vamos a tener que empezar a trabajar con los bases, hacer estas relaciones, cuando la soja está cara, vender acá, comprar Chicago. ¿Para qué? Para que luego cuando Chicago pegue la vuelta, que poder cubrir Chicago. Es decir, vamos a tener que empezar a trabajar, a ser un poco más profesionales para poder obtener mejores márgenes. O sea, herramientas tenemos, oportunidades va a haber, y creo que vamos a volver a lo que era hace 20 años atrás, donde no estábamos tan influenciados por las variables locales, sino un poco por el mercado más internacional y donde se trabajaba más profesionalmente con spreads, diferenciales, volatilidades, etcétera, que esa gimnasia se fue perdiendo. Creo que tenemos que volver a profesionalizarnos en eso, porque ahí es donde vamos a tener que ir a buscar el margen en los próximos años. Cuando esto sucede, de que el precio cae y no es interesante para el productor, acá fíjense claramente con toda esta baja, lo que pasó fue que primero se fortalecen los bases, pero segundo, ¿por qué se fortalecen los bases? Se fortalecen porque el productor deja de vender. Entonces, fíjense que el productor brasilero y argentino en junio empezó a vender menos de la mitad de lo que estaba ofreciendo semanalmente. Entonces, esto produce un rebote de precios. Localmente, el promedio diario de lo que va de junio está 50% por debajo de lo que estuvo en mayo.
Es decir, claramente el productor hoy no está vendiendo soja, ¿sí? Hay un promedio de ventas diarios de 87.000 toneladas contra 177.000 de mayo. Entonces hoy claramente el productor lo que me está diciendo es no está vendiendo, y esto es lo que también hace que la soja nuestra se empiece a poner cara respecto de Chicago. Yo lo que veo es que este proceso hacia adelante, yo cuando miro y proyecto qué pasa con la soja en noviembre, para aquellos que tienen soja, mi sensación es que estamos en un proceso de fortalecimiento de este basis, y que esto nosotros nos vamos a seguir poniendo caros respecto de Chicago. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio no mejora, y yo no lo veo mejorar, por lo menos para los próximos 90 días, yo creo que el gobierno va a seguir con el crawling peg del 2% de evaluación, eh, el productor no va a vender. Y la historia lo que me dice en los últimos años, inclusive con buenos precios, que hacia adelante, estacionalmente, hay un fortalecimiento. Es decir, que la soja, respecto de Chicago, la soja, acá estoy tomando la soja del MATBA Rofex de noviembre contra el noviembre de Chicago en dólares. En septiembre del 22 quedó aplanada. ¿Pero por qué? Y porque ahí fue donde empezó el programa de incentivo exportador. Acuérdense, cuando nos dieron el tipo de cambio, es el tipo de cambio especial para la soja. Entonces ahí el productor empezó a vender. Entonces yo por eso lo señalo acá, que es esta línea naranja. Yo veo algo, no como la violeta, que es lo que sucedió en el 2023, el año pasado, porque claro, acá acuérdense, estábamos previos a las elecciones, todo el rum rum que había eleccionario. Entonces, eso sí, nadie vendió nada, y se puso carísima la soja respecto de Chicago. Pero fíjense que acá hay mucha plata en este comportamiento. Entonces, creo que hay que, como les decía anteriormente, empezar a trabajar con esto. ¿Cómo venimos con el trigo? Trigo, tenemos el 81% sembrado, venimos bien, sube el área proyectada, la gente con la suba que tuvo el trigo, ahora volvió a bajar, ya la gente dejó de vender trigo nuevo, pero la gente cubrió mucho, bajaron los precios de los insumos, crecieron en los últimos 20 días, el área proyectada subió 100.000 hectáreas, eh, y hoy están hablando, la Bolsa de Buenos Aires habla de 6.300.000 hectáreas que se van a sembrar de trigo. La Bolsa de Rosario habla casi de 7 millones de toneladas. La producción están hablando entre 18,5 y 21 millones. Vamos a ver, depende del rinde, de cómo venga. Pero ya no es los números que se estaban hablando en un principio de precios, de volúmenes muy bajos, sino que la gente a estos niveles de precio y con estos nuevos costos, los márgenes son buenos. Hubo una fuerte venta de trigo nuevo en el momento que subió el trigo. Con esa suba la gente se largó a sembrar, y después de ver los Exceles con pérdidas en rojo y vio que el margen era muy bueno, todo el mundo salió a vender y dijo, mira, yo no sé qué pasará con el trigo, pero voy a ir vendiendo. En general, cuanto más grande el productor, más grandes fueron las ventas. Cuanto más chico el productor, menos proclive a hacer coberturas, se vendió menos. Pero si yo tomo cuánto se acumuló a la primera semana de junio, veo que igual las ventas son bajas. O sea, yo tengo un promedio para la primera semana de junio de 5 años de casi 3 millones, y acá se llevaban vendido 2 millones. Es decir, que por más que se haya vendido, igual la comercialización de trigo nuevo viene bastante retrasada. La siembra de maíz, 55% sembrado, me aproximo bastante al promedio histórico de los últimos años, que es la línea gris. Y en soja tenemos prácticamente todo sembrado, o sea que estoy bien. Todo lo que es siembras en Argentina, perdón, cosecha, no estoy hablando de cosecha, me confundí, la cosecha, estábamos bastante atrasados en lo que era maíz. Bueno, esto hubo una corrección, fíjese cómo cambia la pendiente, es decir,
se aceleró la cosecha de maíz que venía retrasada. ¿Cómo venimos en comercialización? Retrasados, pero no tanto. Estamos a precio, esto estoy hablando de la soja actual, de la campaña actual. Tengo un 27% de la producción estimada vendida a precio contra un promedio histórico del 33%. El total vendido son 22 millones de toneladas entre lo que es a precio y a fijar, o sea, tengo un 44%. 44% vendido, es un 27% a precio, y me quedarían todavía, ¿cuánta soja queda por venderse? 28 millones y medio de toneladas. Esta es la cantidad que falta todavía de soja por vender. O sea que queda bastante soja por vender, sobre una producción estimada de 50 millones y medio. En el maíz, tengo un 31% de la cosecha estimada vendida a precio contra un promedio histórico de 38 y medio. Estoy un poco retrasado. ¿Cuánto maíz quedaría por venderse? 25 millones de toneladas. O sea, queda bastante maíz por vender también. Sí, lo que estamos mostrando es que hasta ahora el productor primero aceleró las ventas, luego hay una sensación de que algo le van a dar. Yo no estoy tan seguro. Siempre eso, algo le van a dar. Estoy hablando de algún tipo de cambio mejor o que va a haber una devaluación. Yo no lo tengo tan claro en el corto plazo. Las últimas reuniones habíamos hablado que lo que convenía era vender el grano y en ese escenario para los próximos 90 días, porque no iba a haber ningún movimiento de mercado que podía compensar la diferencia entre inflación y tipo de cambio. Eso está ocurriendo y creo que eso se sigue postergando para adelante. Y creo que el productor va a vender porque no está tan sano económicamente después de las 2 campañas que tuvimos o 3 años de niña. Es decir, va a haber que pagar las cuentas y la mercadería va a salir, por más que haya una cierta retención hoy. Y en trigo, estoy un 64% vendido de trigo contra un 78% que es el promedio. O sea, muy retrasado en las ventas de trigo. Y quedan por comercializar 4 millones de toneladas. O sea, el productor, los precios cayeron y el productor, sobre todo, bueno, el trigo generalmente que está guardado es el trigo que está en el sur, oeste de la provincia de Buenos Aires. Y acá el foco del mercado, por supuesto, se va a poner ahora en cómo viene el clima en Estados Unidos, porque lo que acá puede hacer cambiar un poco todo este panorama de oferta que planteé anteriormente es que el clima en Estados Unidos no venga normal, que venga malo, que es lo que todo el mundo quiere para que los precios reboten, no porque le quiere desear un mal, sino simplemente para poder beneficiarse de tener algún precio mejor. Los pronósticos para julio, por eso el mercado está muy tranquilo y están proyectando que agosto va a ser algo similar. En el caso de las temperaturas, fíjense que son para todo lo que es el cinturón sojero maicero, son temperaturas normales. Estamos con temperaturas promedio, no hay ningún problema. Y en caso de las lluvias, están hablando sí de lluvias por debajo de lo normal. Esto implicaría entre 25 y 75 milímetros por debajo de los promedios para todo el mes. Hasta ahora viene lloviendo bien, entonces el clima viene bien. Acuérdense que julio es el periodo crítico para el maíz en Estados Unidos, agosto es para la soja. Pero el mercado no está viendo un grave problema. O sea, lo que dice es, bueno, puede haber un poco, lo que hay que ver es, siempre hay una diferencia entre la parte oeste del cinturón, que son las Dakotas, toda esta parte de acá, y lo que es el este, que es Illinois, Indiana, Ohio, toda esta parte más del este, que siempre es más llovedora que hacia el oeste.
Y todo el foco va a estar acá. Con lo cual esto le va a dar volatilidad al mercado y yo creo que va a haber oportunidades. Siempre hay preguntas respecto, bueno, ¿qué pasa con el girasol? Gente que se guarda el girasol, ¿qué puede pasar con el girasol? Teníamos una proyección de que los aceites iban a mejorar, han mejorado, los precios de los aceites han mejorado, aumenta el consumo de aceite, las proyecciones son de un aumento de aceites de colza y girasol, por encima de lo que va a aumentar la oferta. Eso hizo rebotar los precios. El problema era que el girasol estaba con un descuento sobre el resto de los aceites. Es decir, generalmente el aceite de girasol, como decimos, es un aceite de calidad, es un aceite que siempre tiene una prima sobre el aceite de palma, sobre el aceite de soja. Esa prima la había perdido, estábamos por debajo, había mayores precios para el aceite, sobre todo aceite de palma, que era raro. Los aceites recuperaron bastante. El aceite de girasol, fíjense, este es el precio del aceite de girasol en Rotterdam, después de tener una caída de precios a principios de mayo, estábamos alrededor de los $900, bueno, hoy estamos casi en 1050. O sea, arriba de 1000 era todo lo que el mercado estaba esperando tener valores, sobre todo tener valores FOB de argentino, de aceite de girasol arriba de los $1000. Todavía nos estamos acercando, esto es un valor puesto, esto es en Rotterdam ex-tank. Pero fíjense lo que es el precio de la colza viene subiendo, claramente en una tendencia alcista, entramos en un corrigió fuerte desde mediados de mayo a hoy, pero en las últimas semanas el mercado rebotó. O sea, y ayer tuvimos una suba muy fuerte del aceite de soja en Chicago. O sea, los aceites están mejor. Esa suba no se está reflejando tanto. O sea, que la situación de los aceites esté mejor no implica que nos estén pagando mejores precios localmente. Esto debería mejorar un poco la situación. Tampoco es que, o sea, venimos de precios bajos. Entonces, que haya una recuperación era lo que todo el mercado esperaba. Eso se está dando. Ahora, tampoco es que vamos a tener, estamos en una clara tendencia alcista. ¿Estamos en una recuperación? Sí. ¿Estamos con una tendencia alcista? Sí. Ahora, que de eso vayamos a de vuelta, no vamos a tener los precios de hace 2 años, claramente. Y por último, ¿cómo están los fondos? ¿No? Los fondos, acuérdense que estábamos recontra vendidos allá por febrero, entre febrero y abril. La recompra empezó a fin de abril, ¿sí? De estar casi 20, en el caso del maíz, casi 20 millones de toneladas vendidos, pasamos a estar prácticamente neutro, apenas a fines de mayo con 2 millones de toneladas. Bueno, fíjense cómo se han vuelto a vender. Estamos en 16 millones y medio de toneladas vendidas de fondos especulativos. Bueno, esto es un factor que es alcista para el mercado. Yo no creo que estos señores se queden vendidos alegremente durante todo el periodo climático en Estados Unidos. Acá lo que siempre pasa es que cuando viene un pronóstico por ahí, ustedes imagínense con esta situación, un pronóstico de 2 semanas de calor y de lluvia, y de poca lluvia, de lluvias por debajo de lo normal, o una semana de que no llueve, el mercado se pone nervioso y cuando estos señores salen a cubrir, cubren fuerte, salen a recomprar posiciones enormes. Y esto es lo que hace mover el mercado. En el caso de la soja, fíjense que estaban casi 40 millones de toneladas o más vendidos en febrero. ¿Sí? En abril seguían vendidos. Fíjense que no hay ninguna línea. Estas son los demás años. Todas estas líneas de acá son los distintos años. Con lo cual, estábamos prácticamente, o sea, estuvimos en posiciones récord vendidas para febrero. En abril estábamos casi récord. O sea, solamente había un año que habían estado más vendidos los fondos para esta época. Y de ahí en más hubo una recompra tremendamente fuerte.
Estábamos casi en 10 millones vendidos, hoy estamos de vuelta, cerca de los 40, estamos en 38 millones vendidos. O sea, de vuelta, los fondos se han ido vendidos, han jugado a la tendencia, han visto que básicamente lo que ven los fondos es precios que estaban históricamente por arriba para una situación de oferta abundante, y ellos juegan con la tendencia. Es decir, cuando la tendencia los favorece, van aumentando sus posiciones, hasta el momento en que el mercado ya, digamos, se agota y ahí empiezan a hacer las recompras. Bueno, yo creo que en algún momento de lo que viene por delante, salvo que tengamos pronósticos súper buenos. Y en el caso del trigo, lo mismo. Llegaron a prácticamente a estar neutros, 3 millones de toneladas vendidas. Hoy están de vuelta en 10 millones de toneladas vendidas de trigo. Es decir, que los fondos están alegremente vendidos. Claro, el trigo ya ellos están cosechando, Europa está cosechando, es decir, pero el trigo también es el producto que siempre están vendidos. Si ustedes se fijan, la posición de trigo siempre son negativas. Esta cantidad de contratos sobre el eje derecho están negativos. Esto me implica que los fondos están vendidos. En el caso de la soja, están comprados, vendidos. Bueno, vienen con una posición en soja vendida muy fuerte. Yo creo que van a tener que recomprar. Bueno, todo lo que es fundamento, dijimos, bueno, tenemos fundamentos que están débiles, pero yo creo que estamos en una situación distinta a lo que estábamos acostumbrados. Es decir, creo que el mercado va a tener, y ya tiene, muchos elementos exógenos a los propios que siempre nosotros miramos, los cuadros de oferta y de demanda, lo que son los fundamentals. Tenemos mucha influencia de factores externos que están influenciando y que van a influenciar cada vez más. Primero, un contexto geopolítico inestable, que ya vimos lo que sucedió con el tema del trigo, con la guerra Rusia y Ucrania. Es decir, una guerra que puso en peligro el abastecimiento de gran parte del trigo, y sobre todo el trigo más barato del mundo, con lo cual eso lo que hizo es salir corriendo a todos los importadores. No se olviden que estamos hablando de alimento. Lo que no puede faltar en los países, sobre todo en los países en desarrollo, es el alimento. Ya vimos lo que aconteció en el sudeste asiático hace muchos años, bueno, no tantos, ¿no? Pero acuérdense la primavera árabe, es decir, hubo revueltas y cayeron gobiernos porque faltaba alimento. Eso los gobiernos lo tienen claro, los políticos lo tienen claro. Y estamos en un contexto geopolítico, o sea, hay conflictos en todos lados. Tenemos conflicto en Europa, tenemos conflicto en Medio Oriente, tenemos conflicto en Asia. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estos conflictos? Ponen en riesgo el suministro, o sea, puede haber una disrupción de la oferta, y esto lo que hace claramente es que posiblemente los compradores actúen de manera distinta, y sobre todo si se ocurre el evento, claramente lo que hay es un rally, un rush corriendo de compra. Las tasas de interés y el dólar que se viene fortaleciendo, eso hace que en el caso del real brasileño, para lo que se esté debilitando. El brasileño lo que mira es cuánto recibe de su precio y lo ve en reales, no lo ve en dólares, con lo cual cada vez recibe más reales. Y eso lo que impulsa es la venta. Bueno, ¿qué pasa si hay un cambio de tasas de interés? Si ese fortalecimiento del dólar se interrumpe. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos todas las encuestas, o en general están hablando de que es muy probable que gane Trump. Ya vimos lo que aconteció con Trump, con su guerra comercial con China, la política que tuvo con China. Eso nos favoreció a nosotros, porque claramente los chinos vinieron a comprar a Sudamérica, no le compraron a Estados Unidos, pero claro, el impacto que tuvo fue una caída muy fuerte de los precios de Chicago. De vuelta, vamos a tener que trabajar con los basics,
si vamos a esto, claramente los bases nuestros se van a fortalecer. Cada vez los fondos tienen más influencia y los fondos ya no están manejados por gentes, simplemente son computadoras, son algoritmos y todos están alimentados básicamente por las mismas variables y están mirando las mismas cosas. Entonces todos actúan en manada, en el momento que hay que vender, venden todo, en el momento que hay que comprar, compran todos. Y como tienen las posiciones más grandes, son los que mueven el mercado, con lo cual cada vez tenemos más influencia de los fondos en los mercados. Y estamos con un problema de climas extremos. Es decir, uno puede ser la percepción, unos dicen, no, bueno, no hablan del cambio climático, pero lo que tiene la percepción el grueso de la gente es que estamos con situaciones cada vez más extremas. O sea, tuvimos secas muy fuertes, 3 años de niña en Sudamérica, ya lo vivimos en carne propia. Estamos viendo, tuvimos heladas en Rusia en un momento en que no debería haber habido heladas, que perjudicaron los cultivos. A la semana de tener heladas tuvieron 30 grados de temperatura. Es decir, hay un tema de climas extremos que esto le van a dar mucha volatilidad. O sea, yo lo que veo que si estábamos acostumbrados a trabajar con determinadas volatilidades en los mercados, vamos a trabajar con volatilidades mucho más altas. Y esto nos va a dar oportunidades, porque uno puede tener un mercado débil, pero si hay volatilidad, hay oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que mentalizarnos que vamos a tener que trabajar de manera distinta. Entonces, estos son los conflictos activos que hay en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve el mapa mundial y ve y dice dónde hay conflictos activos, conflictos armados masivos, es decir, eh, fíjense lo que es África, Medio Oriente, lo que es Asia. O sea, en el mundo hay problemas y esto trae incertidumbre. La incertidumbre trae volatilidad. Entonces, ojo, que cuando uno hace coberturas de precios, yo creo que vamos a tener que trabajar. Ahora me voy a profundizar un poco en lo que estoy viendo de esto. Cuando yo les hablé del tema del tipo de cambio, miren lo que pasó con el real brasileño. Desde el principio de año subió un 15%. O sea, se devaluó 15%. Esto es mayores ingresos para el productor. ¿Por qué? Porque el productor brasileño no ve la venta y los precios en dólares, lo ven reales. En reales, con esta devaluación, compensa cualquier baja de precio que tengas en Chicago. Entonces, esto lo que me dice es, mirá, por más que Chicago baje, el brasilero va a seguir vendiendo. Y es lo que ocurrió. Ocurrió eso. El brasilero parte se fortalecieron los bases. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando la baja de Chicago, el productor dejó de vender, pero automáticamente tuvieron fuertes devaluaciones. Hubo una corrección durante el mes de abril a mayo, tuvo una corrección muy fuerte. Acá es donde dejó de vender el productor brasileño. ¿Sí? Cayó como un 8%, o subió un 8% el real. Y acá el productor dejó de vender. Las temperaturas, lo que les hablaba de temperaturas climas extremos, bueno, claro, esto son todas las temperaturas, o sea, las temperaturas promedio a nivel mundial de todos los años, entre 1940 y el 2022. La roja es del 2023. Lo que me está diciendo 2023 parece ser que es lo más caliente de toda esta serie. ¿Sí? O sea, fíjense que a partir de mayo, abril, mayo, las temperaturas son las más altas de toda esta serie histórica. Entonces, algo hay de todo este tema y esto va a repercutir en los mercados. Entonces, yo creo que tenemos un mercado climático por delante, todavía no están definidos los cultivos. Si todo viene normal, todo viene bien, todo viene normal,
y uno ve también las proyecciones que hay de Sudamérica para el año que viene hacia adelante, lo que va a haber es un mercado bien abastecido. Con lo cual, desde el punto de vista de los fundamentos, como dije ya anteriormente, mercado pesado, mercado abastecido, no hay mucho argumento por el cual podamos tener unos precios o tendencias alcistas sostenidas en el tiempo. Sí, tenemos los fondos muy vendidos, previos al mercado, a lo que llama el weather market, con lo cual es probable que estos fondos empiecen a cubrir esas posiciones. Para que ellos compren, el que le tiene que vender es el productor de Estados Unidos. Bueno, en la medida que el productor lo abastezca fluidamente, la suba de precios no va a ser violenta o no va a haber suba de precios. En la medida que el productor, digamos, retenga mercadería en Estados Unidos, esa cobertura, si es que se da, puede ser con precios fuertes por justamente una pulseada entre los fondos y los productores. Hacia adelante tenemos un año, por lo menos una proyección de año niña para Sudamérica. Muchos están hablando de que, aparte de ver qué es más importante, qué va a pasar con la situación del Océano Atlántico, sobre todo las corrientes de Brasil y de Malvinas, que la temperatura en el Pacífico ecuatorial, que es lo que me define si es año niña o niño. Entonces, ese es otro factor hacia adelante, donde también el productor sudamericano va a estar diciendo, bueno, en un año niña, yo tampoco me animo a vender tan alegremente. Entonces, veo aumento de volatilidad. Creo que hay que empezar a trabajar de una manera distinta, hay que volver a empezar en trabajar con opciones, es decir, tanto cuando uno quiere cubrir a la baja como si uno vendió, debería en algún momento, como pasó con el caso del trigo. El trigo venía subiendo, el trigo nuevo, está bien, era muy interesante vender porque los márgenes daban muy bien, pero hubo mucha gente que vendió para lo que era la altura del año en exceso. Muchos vendieron más del 50% cuando todavía no tenían ni sembrado. Bueno, tenemos herramientas, hay opciones muy baratas, o por lo menos para poder continuar, o sea, o para darle palanca a lo que uno vendió, a la suba, o sea, lo que uno tiene vendido, darle alguna palanca por si el mercado sigue subiendo, pero también hay herramientas y hay que trabajar un poco más sofisticadamente, como se hacía años atrás. Yo creo que esto se perdió. Y hay que volver a mentalizar al productor y creo que las empresas deberían volver a dar estos servicios y profesionalizarse en este tipo de, de herramientas. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo. Y por último, un consejo, no se olviden de que hoy las opciones que está dando todo lo que son los put y los call en el mercado a término, el MATO a ROFEX, están a precio de dólar oficial. Es decir, si uno está pensando que en el largo plazo, para el año que viene, puede haber una unificación cambiaria, bueno, uno está comprando en dólares, está comprando a precio de dólar oficial. Con lo cual, no solamente la volatilidad, lo que le da el precio a las opciones es la volatilidad. Si la volatilidad va a subir, lo que me está diciendo que para que las opciones tienen que subir de precio. Y la otra es que encima la estoy pagando con un tipo de cambio que es favorable. Si es que voy a una unificación, que la va a haber, seguramente va a estar un poco más demorada, pero la va a haber. Entonces yo proyecto una campaña el año que viene que seguramente estaremos con algún tipo de cambio unificado o con un tipo de cambio mayor. Bueno, dejo abierto a preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren profundizar. Muchas gracias, Carlos. Ya les comenté, quienes estén interesados en hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat o bien pueden levantar la manito, mandarnos alguna reacción, así les habilitamos el micrófono.
Por el momento no hay preguntas en el chat. Parece Parece que que no, no hay preguntas. los dormí. Súper claro estuvo todo. Bueno, Carlos, como les decía antes, quedó grabado para los que hayan... Acá hay una, acá hay una. Fernando, quería saber si el efecto de las inundaciones en el sur de Brasil puede tener algún impacto en los precios de la actual campaña. Ya, yo creo que el impacto ya pasó, lo tuvo con las noticias. Eh, ahí vimos que hubo algún susto porque no estaba bien medido cuánto era la pérdida. Eh, Hoy ya están todos estimando, yo creo que lo que produjo las inundaciones de Brasil era que seguramente la cosecha iba a ser mayor a la que venían estimando. Y eso lo que hizo frenó que se siguiera aumentando la cosecha, con lo cual hoy esos 153 millones de toneladas están en el mercado. Lo que todo el mundo está mirando es, bueno, eso para mí ya pasó, ya está, ya el impacto ya lo hizo en el mercado. Lo hizo, hubo un overshooting, o sea, una exageración, y luego digamos, ya está metido en los precios. Me están preguntando si hay alguna nueva, si veo alguna Sí, nueva oportunidad para tomar posiciones con el trigo con el nuevo. trigo nuevo. Mirá, el trigo cayó bastante, igual sigue teniendo precios interesantes. Eh, Me parece a mí que para el que quiera o que se quedó corto en coberturas, por ahí vas a tener estrategias con opciones, ponerle piso y techo. Todavía tenés oportunidades de ponerle pisos que eran impensados allá en abril. Entonces, por ahí no te gustan, pero si vos podés lograr muy buenos pisos que por ahí te dejen margen, sacrificando un poco la suba, pero te van a gustar esas opciones, te van a gustar esos techos que le vas a poner. O sea, si el mercado sube, decir, bueno, tendría que subir mucho para que supere el precio al cual estás poniendo el techo al mercado, con un piso que te puede resultar interesante. Entonces, yo creo que todavía por el mercado de opciones hay oportunidades. ¿Cuánto está el BASIC de la soja en noviembre 2024? Pregunta Mario. Y los bases se los mostré, le mostré, mira, espera que voy a ir para atrás. Hay dos maneras de medir el basis, una en porcentaje y otra en valor absoluto, ¿no es cierto? Como descuento. O sea, yo lo que tomo es el cociente, vos podés tomar la diferencia. O sea, ¿cómo lo haces? Tomás cuánto vale la tonelada de soja en Chicago en dólares por tonelada, cuánto van en el mercado a término y haces la diferencia. Otra manera es hacer el cociente. Fíjate que hoy esta línea verde es la relación. Carlos, Sí, volvé a proyectar, porfa, que se fue la presentación. Volvé a subirla. se fue. Bueno, Ahí la estamos viendo, ahora sí. bueno, esta línea verde es el cociente, la relación entre la soja noviembre del MATBA y la de Chicago. O sea que hoy estás en un 76,7%. Yo creo que esto el productor no va a vender. O sea, el productor va a tratar de retener la soja porque no le gusta el tipo de cambio. Entonces, mi sensación es que esto se va a ir fortificando. ¿Mm? No sé hasta cuánto podrá llegar. Esta línea violeta hay que sacarla, o sea, que llegue prácticamente a la par de lo que vale Chicago, no lo veo. Esto fue básicamente año electoral, incertidumbre electoral y cambiaria. Pero
muy probablemente podemos llegarnos cercanos a un 80%. Y eso es mucha plata. O sea, cuando vos lo haces en valores absolutos, falta bastante, pero mi sensación es que el productor va a retener y salvo que te den, que te vuelvan a dar algún tipo de, que cambien el blend, que te den algún tipo de programa exportador, o sea, que te mejoren básicamente el tipo de cambio, debería fortalecerse. Hay dos preguntas más, Carlos, sobre maíz y sobre trigo. Si la posible sobreoferta de maíz en Estados Unidos puede ser absorbida por una mayor producción de etanol por bajos precios y que eso nivele los precios. Mira, el consumo de etanol viene creciendo tremendamente, venía creciendo. Lo que uno viene mirando es que todo este tema de las energías renovables es como que se está enfriando un poco. ¿Por qué se está enfriando? Y porque alguien lo tiene que pagar. Entonces, cuando está todo muy lindo, todos somos verdes, pero cuando hay que sacar la plata del bolsillo y pagar más, y bueno, la gente, o por lo menos, y el mercado empieza a buscar otras alternativas. El consumo de la demanda de etanol viene, o sea, de maíz para etanol, viene fuertísimo, tremendo. O sea, es un 30% de la demanda total de maíz en Estados Unidos, viene creciendo. Yo no veo que pueda crecer, o sea, los números son bastante optimistas. Cuando uno analiza el cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, el consumo que están proyectando de maíz para producir etanol es alto, es bastante alto. Por suerte, esto lo informan semanalmente, con lo cual es algo que se puede ir siguiendo, ir viendo si van a cumplirlo o no. Pero yo no veo que sea un factor que pueda, o sea, eso ya está metido en los números cuando uno proyecta los stocks finales. Entonces yo no veo que el consumo de maíz para etanol pueda ser un factor que pueda achicar los stocks finales hoy. Bien. ¿Te parecen caras las opciones de trigo? ¿Estuviste haciendo o mirando alguna? Si es así, ¿qué strike y prima pagaste? Además, encuentro que el spread es muy alto entre las puntas. ¿Qué opinás? Es verdad, eh, se ha achicado mucho el mercado de opciones en el mercado, en el MATBA Rofex. Es decir, básicamente está en manos de market makers, te abren mucho las puntas, con lo cual, o sea, si querés vender, te la vende carísima, si querés comprar, o sea, al revés. Te paga poco y te vende caro. Uno se da cuenta cuando hay órdenes, cuando se empiezan a achicar. Los spreads son altos. Yo creo que hay que empezar a trabajar eso. Eh, Hoy por hoy, las volatilidades del trigo son altas, considero que son altas, pero igual, yo me fijaría en qué valor absoluto, o sea, dónde me gusta el piso y qué techo le pongo para poder financiar. No me gastaría más de $6, $5 como mucho entre el spread, pero creo que hay alternativas interesantes de poner pisos buenos sacrificando un techo que no es tan bajo. Eh, entonces, yo miraría dónde me gusta poner el piso y con $5 o $6 dónde tengo que poner el techo. Haría algo eh, de esa estrategia para aquel que no le gusta estar vendiendo a precio. A menos, lo que pasa que esta estrategia muchas veces cuando la gente quiere ponerle siempre un piso muy alto. Entonces, cuando tiene un piso muy alto, le tiene que poner un techo muy bajo. Y cuando hace eso, yo le digo, mira, no te conviene, porque para eso vendé directamente, no te quedes con un piso y un techo muy cercano porque pones poca plata. En realidad estás prácticamente haciendo un futuro, entonces hace directamente y vendete el futuro o vendete el forward, ¿no? Yo trabajaría de esa manera, me pondría en la cabeza un monto que quiero pagar, un piso, y el piso siempre tiene que ser menos optimista de lo que uno cree que va a lograr, ¿no? Porque siempre la gente es muy optimista cuando quiere pagar, no, pero si vale 230, no, ¿cómo le voy a poner un piso de 200? Bueno, te estás poniendo un piso, o de 210, o de 205, no sé, por decir precios.
está bien, estás sacrificando, bueno, cuanto más alto sea el piso, más bajo va a ser el techo que vas a lograr. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. No tenemos más preguntas. Si les parece, vamos cerrando con esto, ya así respetamos el horario con el que nos habíamos comprometido. Te agradezco muchísimo, como siempre, Carlitos. Y bueno, todos los demás estén atentos porque ya iremos informando las fechas de los próximos encuentros de seguimiento y actualidad de mercados. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por Gracias a participar. todos. Los que se perdieron en alguna parte pueden verlo los próximos días a través de Magua y a través de nuestras redes, por supuesto. Abrazo. Buena semana para todos. Chau, chau. Chao.